para empezar con el tema de esta mañana. Señor amante Padre que está en los cielos, te damos las gracias por las bendiciones recibidas en este día. Al abrir tu santa palabra, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos ayudes, nos dé un corazón, una mente abierta para recibir el mensaje. Y hazme a mí, Señor, ser el primero en necesitar este mensaje en el día de hoy. Te pedimos que te quedes con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Muy bien, hermanos. En 1843, un hombre de Nueva Inglaterra, un hombre ferviente a la fe, ferviente a Dios, ferviente a su iglesia, de nombre Guillermo Miller, él había dicho el día en cual iba a ser la segunda venida de Cristo. Todos sabemos la historia, que este señor Guillermo Miller empezó a hacer sus cálculos, a hacer sus medidas, a estudiar profecía, a estudiar una cosa y la otra, y él dijo con exactitud que no tenía ningún error y pudo decir el día y hasta el año en que el Señor venía a esta tierra por segunda vez. Él dijo que el 21 de marzo de 1844 el Señor venía por segunda vez a esta tierra. Él emocionó a sus seguidores y entre todos hicieron planes para recibir al Señor, para encontrarse con el Señor. Y ellos suben a la medianoche a unas montañas, y en las montañas todavía se suben a los árboles porque pensaban que mientras más alto estaban, más cerca estaban de Dios para recibirlo. De más está decirle que el día llegó y pasó y el Señor no vino. Ahora quiero que pensemos en un momento en cómo se habrán sentido esas personas en ese momento al devolverse a sus casas en esa mañana. ¿Cómo se habrán sentido frustrados de que el Señor no vino en ese día? ¿Cómo se sintieron tristes de que el Señor no vino a buscarlos en ese día? No solamente con sus sueños rotos y con sus esperanzas acabadas, sino imaginémonos la burla que las personas que los veían pasando hacia su casa le podían decir. Le podían decir cualquier cosa, sobrenombres, creyentes, fanáticos, locos, etcétera, de pensar de cuando ellos iban a su casa y que el Señor no vino por segunda vez. No contento con esto, el señor Miller fue a su casa de vuelta y él dijo que había cometido un error y siguió estudiando más profundamente y seguía estudiando y buscando hasta que llegó a la conclusión de que había un error de un año, pero que el mismo día y la misma hora, esa era, pero en el año siguiente. De la misma forma, las personas, los mismos seguidores de él, se animaron para esta vez con seguridad sí esperar al Señor. Con seguridad el Señor venía por segunda vez y animaban a otras personas a que se unieran con ellos a buscar y a esperar la segunda venida del Señor. Igualmente hicieron sus preparativos, se fueron a la montaña, se subieron a los árboles y esperaban a la segunda venida del Señor a las 12 de la noche, a medianoche de ese día. Imaginémonos, hermanos, cómo se pudieron sentir por segunda vez al ver que el día llega, pasa y sigue, y el Señor no vino por segunda vez. Muchos de ellos no solamente le dieron la espalda a su líder, el señor Guillermo Miller, por su error, sino que también le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo por no haber venido por segunda vez. Se olvidaron de Él y no quisieron más nunca escuchar nada que tuviera que ver con Dios. Ahora pregunto, ¿cómo podemos saber nosotros cuándo el Señor vendrá por segunda vez? Cada vez que escuchamos las noticias, siempre escuchamos algo o del fin del mundo, de la segunda venida, del rapto, pero siempre alguien está hablando sobre estas cosas. Hermanos, si estudiamos la Biblia con fervor, estudiando la Biblia con fervor, en oración, los espíritus de profecía, podemos tener una clara visión de las señales que se darán antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos dio en el Sermón del Monte, que está en Mateo 24 y 25, la respuesta más larga a la pregunta de sus discípulos de cuándo sería su segunda venida.
parece que hoy en día hay personas que están más interesadas en buscar otras formas de información sobre la segunda venida que de lo que mismo dijo el Señor en el capítulo 24 y 25 sobre lo que iba a suceder antes de su segunda venida. El capítulo 24 y 25 nos habla de profecías que han pasado, profecías que están pasando hoy en día y profecías que van a pasar más hacia adelante. Obviamente sabemos que estos dos capítulos no son los grandes libros de profecía, porque los libros de profecía sabemos que son el libro de Daniel y el Apocalipsis. Pero me llama la atención cómo un señor, Wilbur Smith, un escritor famoso, dice que tan importante es lo que Jesús dijo en el capítulo 24 y 25 de Mateo, que hoy en día, mientras que estamos aquí reunidos, han pasado 80 años de que no se escribe un libro sobre el Sermón del Monte. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Nos dice que confiemos más en nuestras propias formas de buscar, de nuestras propias formas de tratar de entender sobre la segunda venida del Señor, que ponernos a estudiar lo que Él verdaderamente dijo de lo que iba a pasar antes de su segunda venida. Ahora, ¿cómo podríamos saber nosotros que nosotros no podemos saber ni el día ni la hora de la segunda venida de Jesucristo? Quiero que me acompañen abriendo la Biblia en esta mañana, en Mateo capítulo 24, y vamos a leer algunos versículos donde nos va a dejar bien en claro donde nosotros no podemos saber sobre la segunda venida de Jesús, la fecha sobre la segunda venida. Yo sé que ese es un tema que ya más de ustedes, más de uno se lo sabe mejor que yo, pero quisiera que todos buscáramos en Mateo capítulo 24, versículo 36, y vamos a leer varios versículos en secuencia. Leamos lo que dice Mateo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Leamos el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sigamos leyendo con el 44. Por tanto también vosotros estad apercibos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe. Capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora a que el Hijo del Hombre ha de venir. Y vamos a nuestra lectura bíblica, Marcos 13:32. Marcos capítulo 13, versículo 32. Y aquí nos va a dar un extra sobre quién más no sabe el día y la hora del regreso de nuestro Señor. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Porque, perdón, me equivoqué, 13:32, disculpe. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. ¿Se dieron cuenta cuál fue ese extra de este versículo? Nos dice que ningún hombre, ni los ángeles, pero en este versículo nos dice que ni el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba en esta tierra, Él tampoco sabía el día ni la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿han pensado ustedes qué pasaría si nosotros supiéramos el día y la fecha del regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría en tu vida y en la mía? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cambiar en algo? Yo creo que tal vez conocemos personas que dejarían todo hasta el último día, hasta la última hora, para buscar a Dios y arrepentirse de todos sus pecados. Ustedes, los padres,
¿Han dejado alguna vez a sus hijos solos en la casa y le han dicho, venimos el próximo fin de semana? ¿Cómo creen ustedes que actuarían esos niños o esos muchachos? ¿Usted cree que al día siguiente que ustedes se van de vacaciones, ellos empezarían a arreglar la casa para que aquí no ha pasado nada? ¿O esperaran los muchachos hasta el último día que los padres llegan para empezar a arreglar las cosas? A lo mejor se nos botó algo por ahí, vamos a limpiarlo. A lo mejor quebramos algún plato, vamos a botar los platos rotos. Todo lo que se ha hecho a lo mejor se dejaría hasta el último minuto para ver qué pasaría. ¿Cómo afectaría nuestra vida si supiéramos cuándo el Señor vendría? Tal vez los planes para un futuro ya no tuvieran tanta importancia, porque ya sabemos que de aquí al año que viene, dentro de 2 años, suponiendo, ya todo se va a acabar. ¿Creen que las parejas matrimoniales o los futuros esposos afectarían algo de esa información? ¿Para qué? Si ya dentro de poco esto se va a acabar. Los planes de estudio de los muchachos jóvenes que tanto oramos por ellos, ¿les afectarían algo, muchachos? Si supieran que ya dentro de poco esto se acabaría. Creo que mucho cambiaría a nosotros si llegáramos a saber en qué día o en qué hora el Señor Jesucristo volvería a esta tierra de nuevo. Pero el Señor prefirió no dejarnos esa información. En su gran sabiduría y amor para nosotros, nos prefirió no dejarnos esa información. Yo creo que hay muchas cosas que yo no les pudiera decir a ustedes que son beneficiarias si no las supieran. Pocas son las cosas que nos ayudarían en algo que no sabemos. Pero esta es una de las cosas que sí nos ayudaría bastante el no saberlo. Y nos ayudaría, hermanos, a estar siempre listos. A estar siempre preparados para la segunda venida. Porque como no sabemos qué día es, deberíamos estar nosotros siempre listos. Por si algo nos pasa a nosotros o por si el Señor viene mientras estamos vivos todavía. Ahora, estos versículos quedamos en claro que nos dicen que ningún hombre, ningún ser humano puede saber la hora ni el día de la segunda venida, ¿verdad? Nos habla de una segunda parte, que es los ángeles. Los ángeles tampoco saben la segunda venida. En el mundo natural que somos ustedes y yo, ningún hombre puede saber el día ni la fecha. El mundo sobrenatural que son los ángeles, tampoco ellos saben. Y miren unos datos que nos dicen sobre los ángeles. En Isaías 6, los ángeles están en presencia de Dios, esperando solamente sus órdenes. En Mateo 18:10, ellos están cara a cara con Dios. En Mateo 13:39 nos dice que ellos son los que van a separar la cizaña del trigo, que ellos van a ser los segadores en los últimos días. En Mateo 24:31, ellos son los que van a juntar a los escogidos. Y a pesar de todo eso, ni ellos saben cuándo será la segunda venida. A pesar de que están alrededor del trono de Dios, a pesar de que su relación con Dios es una relación de cara a cara, a pesar de que van a separar el trigo y la cizaña, a pesar de que van a recoger a los escogidos, ni ellos tampoco saben el día ni la fecha de la segunda venida. El tercer punto que nos dice en Marcos 13:32, ni Jesús, cuando estuvo en esta tierra, sabía cuándo iba a ser la venida. Si buscamos en Filipenses 2, 7 y 8, y quisiera que me acompañaran, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, vamos a ver por qué ni siquiera el Señor Jesús sabía cuándo iba a ser la hora, ni el día de la segunda venida del Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice así: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermanos, ¿por qué Jesús no sabía la fecha en que Dios iba a venir? Porque según nos dice aquí el libro de Filipenses, Él se despojó de toda su santidad.
Él se despojó de todo lo divino de Él y vino a ser un siervo. Vino a vivir aquí en los hombres como los hombres. Y en ese momento, cuando Él era hombre, Él tampoco sabía cuándo iba a venir cuándo era la segunda venida. Ahora, quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo es posible que después que la Biblia claramente nos dice que ningún hombre, ningún ser humano puede saber la hora ni la fecha, que ni los ángeles que están alrededor del trono de Dios saben la hora ni el día de la segunda venida, y que ni siquiera el Señor Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, Él tampoco sabía la hora de la venida? Ahora pregunto yo, ¿cómo hay personas que se atreven a decir la fecha de la segunda venida? O sea, ¿dónde van ellos a buscar ese tipo de información? ¿De dónde sacan la información para decir el 12, ¿cuál es la fecha? El 21 de diciembre de 2012 viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde van a conseguir ese tipo de información? La verdad, yo no puedo entender cómo hay personas que se atreven a dar ese tipo de información cuando claramente Jesús nos dice que nadie sabe más que solamente el Padre. Ahora, vamos a leer en Mateo 24 algunas cosas que estaban por pasar y que ya han pasado. Que ya han pasado, y así nos vamos a dar cuenta de cómo Dios está al control de toda la historia de esta humanidad. Antes de ir allá, algunos se preguntarán, bueno, si nadie sabe, entonces ¿para qué tantas señales y tantas formas y tantas cosas de la segunda venida de Dios? Vamos a leer en Mateo 24, 32 al 34. ¿Por qué tantas señales? ¿Por qué tantas cosas que nos indican a la segunda venida de Dios? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sabéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿para qué están estas señales, hermanos? Para que nos demos cuenta de que la hora está cerca. ¿Hay señales hoy en día? ¿Han habido señales antes? Vamos a ver algunas de esas señales que ya han pasado. Y quiero que me acompañen rápidamente a Mateo 24, versículo 7. Ahí mismo donde está en el 24, el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y pestilencia y terremotos en muchos lugares. Eso decía de lo que iba a pasar. Quiero compartir con ustedes unos datos que encontré sobre dos cosas que dice aquí, sobre guerra y terremoto. Una guerra de 1914 al 1918, la Primera Guerra Mundial, donde murieron 15 millones de personas entre civiles y militares. Hubo otra guerra entre el año 1939 y el 1945, la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 45 millones de personas entre militares y civiles. También nos habla de terremotos que van a haber. Y el 1 de noviembre de 1755, cosas que han pasado ya hace bastante tiempo. En el 1755, un terremoto en Lisboa, la capital de Portugal, estremeció la cuarta parte del mundo, gran parte de Europa, del norte de África, del Océano Atlántico y hasta la costa este de los Estados Unidos se llegó a sentir ese terremoto. O sea que vamos viendo cómo las profecías que Dios está diciendo se han venido cumpliendo, y no de hace un par de años, estamos hablando de más de 100 años atrás. Ahora vamos a leer en el capítulo 24, el versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí habla de dos cosas. El sol se oscurecerá y la luna no dará más su luz.
el 19 de mayo de 1780, el noroeste de los Estados Unidos, el sol se oscureció hasta la medianoche. Varios testigos dijeron que la oscuridad era tan oscura como nunca se había sentido, porque ni siquiera ni estrellas ni lunas había. La luna en ese mismo día, sin ninguna razón alguna, apareció en un color rojo y rojo como la sangre. Y una vez más estamos viendo cómo las profecías de Dios se han cumplido, y no hace poquito, sino hace bastante tiempo. Daniel 12:4 nos habla de que la ciencia avanzará en los últimos días. Pregunto yo, ¿la ciencia ha avanzado? Hay unos estudios que dicen que cuando uno entra a la universidad a hacer un programa de 4 años de computación, cuando ya sale en el 4.º año lo que aprendió en el primero, ya está anulado. Hoy en día las cosas de la ciencia están pero a millón. Yo me acuerdo cuando el teléfono celular, el primero, era una cosa de este tamaño. Que el que hablaba por la calle parecía que tenía una caja al lado. Y se sentían de lo mejor. Ahorita yo veo los celulares y no parecen ni teléfono ya. Parecen cualquier cosa. Hermanos, la radio, la televisión, la bomba atómica, la computadora, viajes a la luna, telescopios, iPad, MP3, etcétera, 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 etcétera. Cómo la ciencia ha avanzado en estos últimos días. Televisores que ya se cambian de canal con solamente uno hablarle. Antes ¿ustedes se acuerdan de los televisores que no eran a control remoto? Lo que tenía, oye, párate para qué. Y uno con aquella flojera, pararse porque no te gustaba lo que estaban pasando en ese canal. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo de eso. Vemos que la ciencia ha avanzado mucho, hermanos, mucho. Y son cosas que Dios ha dicho de lo que va a pasar. Ahora quiero hacer una pregunta y quiero saber si ustedes han escuchado en las noticias lo que es la palabra ecumenismo. ¿Saben lo que es la palabra ecumenismo? La palabra ecumenismo, para los que no saben, los que no sabíamos, es la unión de todas las religiones en una unión. Todas las religiones uniéndose en una sola. Ellos simplemente dicen, bueno, concentrémonos en las cosas que nos unen. Concentrémonos en las cosas que tenemos parecido, en las cosas que tenemos en común. Todos amamos a Dios, todos alabamos a un solo Dios. Concentrémonos en eso. No nos preocupemos por las doctrinas. No nos preocupemos que si porque es sábado, que si porque es domingo. No, es un día para Dios y el que sea es lo mismo. Hermanos, quiero decirle bien en claro que las doctrinas son la verdad. Las doctrinas de esta iglesia son la verdad. Y si a nosotros en algún momento nos dicen, deja tu doctrina a un lado y únete para que todos alabemos a Dios en el primer nombre, en el nombre de Dios, sepamos que hay una línea divisora donde debemos elegir la verdad a la unidad. Nosotros no podemos decidir estar unidos y dejar a un lado la verdad. Hermanos, Jesús murió por esa verdad. Si Él se hubiese unido a los fariseos en su forma de pensar, no le hubiese pasado nada. Pero Él decidió estar a la verdad y no unirse con ellos. ¿Conocerán la verdad y la verdad qué, hermanos? Os hará libre. La verdad no cambia. La verdad es hoy, fue ayer, es hoy y será siendo el día de mañana la verdad. Ahora, yo veo en el 1997 donde luteranos y católicos están buscando la unión. 1997, hace unos cuantos años también. Ustedes saben cómo surgió la congregación de los luteranos. Martín Lutero, un cura católico, cansado de ver la corrupción en su iglesia y ver las doctrinas discernidas, él busca una reforma en su iglesia. Pero su iglesia no quería reforma, su iglesia quería seguir a la misma forma que venía funcionando. Y él tuvo que apartarse a un lado y hacer como su propia religión, por decirlo así, donde se basaba solamente en la Biblia, solamente en la verdad, solamente en un escrito está. Y se pegaron 95 tesis en las cuales hubieron los errores uno por uno
de los cuales no estaban conforme a la luz de la Biblia. Hoy en día, en el 97, cuando los luteranos y los católicos buscan unirse de nuevo, buscan unirse bajo estas normas de unámonos en lo que tengamos en común y no nos preocupemos por las doctrinas. Y le pegaron a la Iglesia Católica las 95 tesis de por cuál la Iglesia luterana debería estar unida con la católica. ¿Ustedes saben cuántas personas murieron en ese tiempo por no hacer lo que la Iglesia decía? Por preferir buscar la luz de Dios y preferir obedecer a la Biblia. ¿Ustedes saben cuántas personas murieron, hermanos? Bastantes. Millones de personas murieron en esas cruzadas, donde se les dijo a las personas: si no haces lo que la Iglesia te dice y prefieres obedecer a tu Biblia, hasta aquí llegaste. Ahora, una noticia que me llamó bastante la atención. El año pasado recibí un email de un pastor en Texas, donde hacían un pedido de oración porque el estado de Texas quería introducir a su constitución los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno o es malo que la constitución del gobierno tenga los 10 mandamientos ahí? Es bueno. Unos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. Suena muy bonito, ¿verdad? Que el gobierno se preocupe por las cosas religiosas y por las cosas de Dios. Pero vamos a tener en claro, veamos una cosa. Dios escribió los 10 mandamientos ¿en cuántas tablas? Los primeros 4, entre nosotros y Dios. Los últimos 6, entre nosotros y nosotros. Si están los 10 mandamientos involucrados en la constitución del gobierno, ¿te gustaría a ti o a mí que el gobierno nos dijera a quién adorar? ¿Cómo adorar? ¿Qué día adorar? ¿O cómo sería adorar? ¿A quién adorar? ¿Nos gustaría que el gobierno nos dijera eso? De ninguna manera. O sea que vemos que aunque suena bien, como sonaba bien el unirnos todos en lo que tenemos en común, vemos que la verdad siempre es la verdad y no cambia. Muchas cosas se están haciendo hoy en día bajo nuestras narices y no nos estamos dando cuenta que lo que viene detrás de eso es un plan bien macabro, hermanos. Otra de las... Vamos a leer ahora lo que nos dice Apocalipsis 12:12 y Apocalipsis 12:17. Y quisiera que me acompañaran en sus Biblias a buscar Apocalipsis 12:12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Y de ahí vamos a saltar al versículo 17. Y dice: por cuál alegraos, cielos y los que moráis en ellos, y a los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo ha descendido ¿cómo? ¿Contento y feliz? Con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cómo actúa una persona que tiene ira? ¿Amable, cortés, buena gente? ¿O buscando todo lo contrario? Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿A quiénes, hermanos? A los cuales, ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y ¿qué más? Y tienen el testimonio de Jesús. Aquí está especificando que la gran ira es contra un grupo solamente, no contra todo el mundo. Aquí está especificando a quién es que está con esa grande ira. Y es a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Usted cree hoy en día, hermano, que los siervos de Dios están sufriendo esta grande ira? A veces nos ponemos a pensar, y yo le doy gracias a Dios todos los días porque yo soy libre de venir a la iglesia a adorar. Pero vayan a la India a predicar a ver cómo les va. Vayan a Irak, a Afganistán, a Irán, en algunas partes de Colombia, en algunas partes de Cuba, en algunas partes de México, a predicar la palabra de Dios y díganme cómo le va a ir. Prácticamente todo el Medio Oriente está en la China.
las torturas que hacen. Yo estuve leyendo un libro que se llama La voz de los mártires, y el pastor explica lo que ellos tuvieron que sufrir en Rumania con el comunismo cuando ellos trataron de predicar la palabra. ¿Se acuerdan cuando el pastor Bueno vino hace poco, hace un par de meses ya? Yo sentado con él abajo y con la esposa es de Yugoslavia, y nos pusimos a hablar y comenté lo que el libro decía, y ella me dice, yo en los años 50 pasé de Yugoslavia a Rumania Biblias escondidas. Y yo estaba arriesgando mi vida porque si a mí me encontraban con esas Biblias, me metían presa. Pero caer presa en una cárcel de un país comunista es lo peor que puede haber, porque no solamente estás presa, sino que eres torturada diariamente. Hay una de las torturas, que no vamos a hablar de eso, pero que el pastor de ese libro dice, no las puedo escribir porque son demasiado obscenas. Pero si leen lo que está escrito ahí, a más de uno nos pusiera a pensar, y bastante. O sea que vemos que hoy en día la iglesia está sufriendo esa persecución. La iglesia está sufriendo esa gran ira con la cual el diablo ha descendido. Ahora vamos a leer en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 y 12. Apocalipsis 13, versículos 11 y 12. Y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y escuchen esto, y hace que la tierra y los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Va a haber una bestia que nos va a hacer adorar a otra bestia. Nos va a hacer adorar. ¿Esa fue la forma de Jesús predicar? La forma de Jesús predicar es por amor. Aquí no está hablando de que una bestia nos va a hacer adorar. Hacer es sí o sí. Te guste o no te guste, lo vas a hacer. Eso nos dice de lo que va a pasar más adelante. Quiero leerles unas líneas del libro La Nueva Orden Mundial del señor Pat Robertson. Y dice así, nos dice que no es deber de un grupo de personas o de la iglesia, pero del gobierno, que proclame un día de descanso que sea observado universalmente por el tiempo que estamos en la tierra. El domingo, hermanos, como día del Señor, y veremos cómo la mano dura de Dios estará contra los que se oponen a esta ley. En este libro nos está diciendo que no es ni responsabilidad ni de personas, ni de iglesias, sino del gobierno de hacer un día en lo que se tiene que adorar a Dios. Eso, veamos cómo están ligadas las profecías de que nos van a hacer cumplir y lo que ya se está escribiendo a través de libros. Quiero que leamos unas líneas sobre qué nos dice nuestra hermana Elena de White sobre estos días que está en el libro primero, Mensajes Selectos. Dice, Satanás ha promovido el cambio de día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito de frustrar los planes de Dios. El hombre de pecado que pensaba cambiar tiempos y leyes y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes para obligar la observancia del primer día de la semana. O sea que estamos viendo cómo ellos están queriendo hacer el cambio, cómo va a venir un cambio del día de reposo. La hermana Elena de White nos enfoca mucho en que tenemos que estar 100% seguros a la luz de la Biblia sobre 2 doctrinas. La doctrina del sábado y la doctrina del estado de los muertos. Porque en los últimos días, hermanos, se nos presentarán amigos o familiares que han descansado para decirnos que el día de reposo ha sido cambiado. Imaginémonos eso, que venga un familiar o un amigo de nosotros y nos diga el día de reposo fue cambiado. Pero si no estamos conforme a la Biblia, conscientes del estado de los muertos, no seremos engañados. Porque si sabemos lo que la Biblia dice de los muertos,
A mí me puede venir cualquier persona. ¿Tiene poder Satanás para transformarse en un ángel de luz? Dice que aparecerán los supuestos apóstoles y dirán que la Biblia no fue inspirada por Dios, sino que fue inspiración propia de ellos. Hermanos, está fuerte este mensaje. Porque si hoy en día hay preguntas que nos hacen dudar, tambalear, ¿cómo será si nos enfrentamos a una situación de esa? Me enfrento yo a una situación de esa. ¿Cómo estará mi fe en ese momento? ¿Cómo estará mi conocimiento de la palabra de Dios en ese momento? Para hacer frente a un engaño de esa magnitud. En el capítulo 13, 11 y 12, cuando nos dicen que nos van a hacer adorar, también va a ser a la fuerza, como nos dice aquí los versículos, que nos van a hacer, o sea, te guste o no te guste. Hay unas noticias que hoy en día me están llamando mucho la atención, y los comenté hace varias semanas en la hora del poder, un domingo, y una de esas noticias fue: pedían oración por un pastor que le estaban poniendo cargos criminales por negarse a casar a una pareja gay. El pastor dijo: esto no está a la luz de la Biblia, yo no caso a ninguna pareja gay, y le están hoy en día haciendo cargos criminales a ese pastor. Aquí vemos que la cosa viene o sí, no viene suave, te gusta o no te gusta. Otra noticia que me llamó mucho la atención fue la de hacer algo, porque hoy mismo en Toronto, en el School Board of Education, están pasando la ley 13, el Bill 13, que nos habla de que a los niños de kinder, ¿cuántos aquí tienen niños pequeños en kinder? De que a los niños desde kinder hasta el grado 12 se le va a enseñar a promover y a apoyar la vida homosexual. En nuestras escuelas aquí en Toronto. Esa es la noticia, esa es una de las últimas noticias que están sucediendo hoy en día. Desde kinder enseñarles a apoyar y promover la vida homosexual. Ahora, sabemos que todos esos niños pequeños, esa edad es la donde ellos reciben todo, donde ellos aprenden todo, bueno y malo. Y si desde kinder en la escuela le están enseñando a que la vida homosexual es buena, ¿qué se puede esperar de eso? Y no solamente la noticia, sino que ellos tienen un plan elaborado. Y si no me creen, yo creo que allá atrás está un periódico que se llama La Buena Nueva. Y ahí explica con detalle lo que ellos están pensando hacer sobre esta ley de los niños. Desde kinder a los 4 años, hermano, escuchen esto y pongan la atención porque a mí me dio miedo. En la forma que ellos piensan o esperan promover la vida homosexual, es que a los niños de kinder los van a poner a jugar invirtiendo los roles. O sea, a los niñitos lo van a hacer jugar como que si fueran niñas. Y a las niñas lo van a hacer jugar como si fueran varones. Desde kinder. A mí, yo cuando escuché eso me dio miedo. Porque yo no tengo hijos. Yo digo, pero ¿con qué ganas? Si esto es lo que me está esperando. Imagínense, en kinder a los niños hacerlos jugar como niñas y a las niñas hacerlas jugar como niños. Ese está en el plan desde kinder a 4º grado. De 4º grado hasta creo que el 12, no me acuerdo muy bien, es diseñar pósters para el Gay Parade. Los niños en la escuela van a empezar a diseñar los pósters que se van a ir a poner en el Gay Parade, que ya no se llama Gay Parade, ahora se llama Pride Parade. Ya no es parada de los gays, ahora es parada del orgullo. O sea, el orgullo de ser gay. Ahora se llama Pride Parade. Y los niños de 4º grado van a hacer pósters para llevarlos allá y colocarlos en los autobuses. Y le dicen que tomen fotos a parejas. Obviamente, estamos hablando de un Gay Parade, ¿qué parejas van a ver ahí? Que le tomen fotos a las parejas y en el salón van a traer las fotos y van a discutir cómo se sintieron al ver eso. Pero si desde kinder lo están poniendo a jugar como si fuera una niña, ¿cómo se van a sentir? Hermanos, noticias fuertes. Noticias fuertes. Estamos viviendo en los últimos días. Sodoma y Gomorra.
tranquilamente. ¿Cómo tiene esta gente los planes y cómo tienen la estructura de cómo lo van a hacer? Y la más bonita de todas es, nadie se puede rehusar de participar en estas actividades. En las escuelas de aquí de Toronto, nadie se puede negar a participar de estas actividades de los niños. Hermano, es fuerte. Es fuerte porque lo que la Biblia nos está diciendo hoy en día, aquí en esta ciudad, lo estamos viendo. Pero a veces, muchas veces nosotros se nos hace tan normal que ni atención le ponemos a esas cosas. Ahora, otra noticia que me llamó bastante la atención, y esta es fresquita porque esta fue del domingo 4 de marzo de este año. 13 países en Europa, nos acordamos que el diablo está tratando de hacer todo para cambiar el día de reposo, ¿verdad? De que en la profecía está de que se va a hacer el cambio a la fuerza del día de reposo. El domingo 4 de marzo del 2012, 13 países en Europa dijeron que no a trabajar en domingo. Les leo un poco de lo que dice. Todos dijeron no en domingo, no al trabajo en domingo. 13 países europeos se unieron a la Alianza Europea del Domingo. Varios tipos de uniones, asociaciones junto a la Iglesia Católica, Protestante y Ortodoxa. Fue una demostración pasiva donde participaron miles de personas. Y le voy a decir en cuáles países: en Austria, en Bélgica, en Checoslovaquia, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Suiza y España. El domingo debe ser un día dedicado a la familia y al Señor. Un día para que las familias estén juntas, para ayudarnos unos a otros y para alabar y glorificar el nombre de Dios. Las profecías se están cumpliendo. En Europa 13 países ya dijeron que no van a trabajar en domingo. ¿Cómo nos deberíamos sentir al ver estas cosas que están pasando, hermanos? ¿Nos deberíamos sentir tranquilos? ¿Nos deberíamos decir, bueno, Dios está al control y dejar y así como una hoja que lleva el viento? ¿Cómo hará Satanás para engañar en los últimos días? Apocalipsis 16, 13 y 14. Apocalipsis 16, versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y vi la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Porque, veamos, ¿quiénes son esos tres espíritus inmundos que parecen ranas? Son espíritus de demonios haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios poderoso. Ahora, ¿quiénes son esos 3 espíritus en forma de rana, hermanos? Son espíritus de demonios haciendo milagros. Ahora veamos lo que nos dice también la hermana de Juan en Mensajes Selectos. Satanás y sus ángeles descenderán con poder y señales y falsos prodigios para engañar a los que moran en la tierra, de ser posible, a los mismos escogidos. Pregunto yo, ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes serán los escogidos en los últimos días en que Satanás tratará de engañar con milagros? Hermanos, tú y yo. Tú y yo somos los escogidos. Como lo vimos hoy en la lección de escuela sabática, tú y yo somos la novia de Dios, que somos invitados a las bodas del Cordero. Tú y yo somos los escogidos que Satanás tratará de engañar en los últimos días haciendo milagros. ¿Hay hoy en día iglesias que hacen milagros? Sí las hay, ¿verdad? Y son milagros de verdad. Hay personas que cuentan que van para allá y de verdad son curadas. Pero ¿bajo qué poder son curados ellos? ¿Quién está dominando esa ceremonia o esa charla, si se puede decir así? ¿Qué poder es el que está dominando ahí, que está haciendo esos milagros? Hermano, y cuando veamos esos milagros,
La Biblia nos dice claro, querrá engañar aún a los escogidos, a ti y a mí, que conocemos la verdad, nos va a buscar engañar igualmente. ¿Cómo podemos ser liberados de estos engaños? Si en estos momentos vienen estos engaños de esta forma, ¿cómo podríamos ser liberados? ¿Ustedes creen que hay una forma de librarnos de estos engaños, hermanos? Vamos a buscar lo que nos dice Isaías 8:20. Y creo que más de uno se lo sabe de memoria porque escuché un murmullo. Isaías capítulo 8 y versículo 20. Y la Biblia nos responde cómo nosotros nos vamos a preparar para estos engaños en los últimos días. Hermanos, dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le has amanecido. Hermano, a la ley y al testimonio. Nada va a cambiar de la Biblia. Por muchos milagros que se hagan, por muchas apariciones que hagan, por muchos milagros que curan, que hacen, hermanos, si no predican a conforme está en la Biblia, es porque no le has amanecido. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque aparte de que nos enseña lo que va a pasar, nos da una vía de escape para saber qué es lo que está pasando y cómo reaccionar en esos momentos de engaños. Le doy gracias a Dios porque nos dice en Isaías 8:20 que a la ley y al testimonio, si no predican como está escrito aquí, si no hacen o dicen como está escrito aquí, es porque en ellos no hay nada de luz, en ellos no hay nada verdadero. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en estos últimos momentos? ¿Qué deberíamos hacer ante toda esta ataque, si se puede decir de esta forma, de Satanás ante ti y ante mí, que somos los escogidos de Dios? Vamos a buscar Apocalipsis 3:10. Y vamos a ver cómo el Señor nos dice cómo nos deberíamos sentir ante todo esto que puede estar pasando. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, si guardamos los mandamientos, como Él nos dice, Él también nos va a guardar de la hora de la prueba. Amén. Dios va a estar con nosotros en la hora más dura, en la hora donde veamos los engaños, los milagros y todas esas cosas a nuestro alrededor. Dios va a estar ahí con nosotros. Amén por eso, ¿verdad? ¿Cómo nos deberíamos sentir? ¿Cómo nos deberíamos sentir cuando vemos estas cosas? ¿Nos debería dar miedo? Ya sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a buscar Lucas 21:28. Lucas 21:28, y con este cerramos el estudio de esta mañana. ¿Cómo nos deberíamos sentir, hermanos, al ver que todas estas cosas aparentemente son malas? Lucas capítulo 21, versículos 28. En cuanto estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Qué buena noticia, hermanos, que cuando veamos todas estas cosas, es que no tenemos ninguna que perder. Sabemos lo que va a pasar. Nos escribe qué es lo que va a pasar. Nos dice que Él va a estar con nosotros y nos da la esperanza que nuestra redención ya está cerca. Nos da la esperanza de que Dios está a las puertas y va a venir para cada uno por nosotros. Hermanos, el propósito de estas profecías no son para entretenernos, no son para ver cómo vamos a invertir nuestro dinero para un futuro, ni tampoco es que Dios nos quiere impresionar diciéndonos que Él sabe el futuro. Todas estas profecías tienen un solo propósito, y el único propósito de esta es nuestra redención, es nuestra salvación. Dios ha hecho todo esto, Dios nos dio todo esto para nuestra redención.
Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Dios quiere que tú y yo estemos con Él en la gran cena del Cordero. ¿Podemos nosotros confiar en Dios? ¿Podemos confiar en su palabra? ¿Podemos confiar en que Dios tiene un plan para ti y para mí? Hermanos, si a mí hace 4 años me hubiesen dicho, Dios tiene un plan para ti, yo no lo hubiese creído. Pero yo sé que 4 años atrás, donde yo estaba, al ver donde estoy en el día de hoy, yo sé que Dios tiene un plan para mí. Igualmente lo tiene para ti. Quiero invitar a las directoras de canto para así cantar juntos y pensar en la letra de este himno, el último himno del día de hoy. Y vamos a cantar todos juntos, hermanos, el himno 395. Cuán dulce es fiar en Cristo. Nos ponemos de pie para cantar el himno.